Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor me les bendiga. Es un gusto estar a través de este medio, ¿verdad? En comunión con cada uno de ustedes. La verdad que hablábamos con mi esposita las maravillas del Señor, ¿verdad? Que hemos experimentado a través de estos días, escuchando la naturaleza. Y debemos de ser agradecidos. No sé si usted está agradecido con el Señor, primeramente porque este día Dios lo ha formado. Dice, este día es el día que el Señor ha hecho para nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Cada día es de tener esa correcta actitud de gozarnos y alegrarnos en la presencia del Señor. Hoy, hermanos, vamos a tener una reflexión a través de la palabra, en la cual ustedes me pueden decir, mire, hermanos, pero fíjese que, mire, pastor, fíjese que hoy es día de Santa Cena. La vamos a tener. Puede haber esa inquietud. Deje que la palabra siga ministrando, ¿verdad? En cada momento esté a la expectativa de cada porción que vamos a estar meditando y el Señor le va a contestar, ¿verdad?, esa pregunta. Así que verdaderamente es muy lindo el tema de ahora. Bueno, todos los temas que reflexionamos con el Señor son muy hermosos. Y vamos a leer el capítulo 12 del libro de Romanos. Para iniciar la meditación vamos a irnos al libro de Romanos, ¿verdad? Al Evangelio a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aquí vamos a estar meditando, amado hermano, amada iglesia, amado amigo, usted que nos ve por televisión también puede, ¿verdad?, por este medio puede también tomar la Biblia. Yo sé que en cada hogar muchas veces decimos, no, yo no voy a ninguna iglesia, pero tenemos una Biblia o tiene el acceso a internet. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es importante, amada iglesia, que nosotros tengamos bien en cuenta. Este versículo lo vamos a ir, ¿verdad?, meditando muy lentamente. Y el tema para este hermoso domingo es renovando nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Renovando nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de un día de Santa Cena, es un día de renovar un pensamiento. Es un día de conmemoración. Es un día de esperanza. Es un día donde la fe crece. Así que, amado hermano, por favor, disponga su corazón, disponga su mente, ¿verdad? Vamos a poner esta reflexión en manos del Señor para que pueda verdaderamente Él ser nuestro guía, nuestro ministrador, nuestro maestro por excelencia. Cuando nosotros leemos este párrafo, el encabezado dice deberes de los cristianos, pero verdaderamente debería decir estilo de vida del cristiano. Deber se oye como algo forzado. Estilo de vida es lo que verdaderamente usted y yo presentamos día a día delante del Señor. Y quiero hacer también una pequeña referencia sobre lo que cuando hablamos que no os conforméis a este siglo, nos da ya un inicio que no estamos en el lugar en el cual pertenecemos a la totalidad. Cuando la palabra nos dice no os conforméis, es que hay algo mejor, superior, supremo, el cual debemos de estar nosotros permanentemente a la expectativa. Pero más que a la expectativa, debemos de estar con un estilo de vida que sea el conductor hacia ese lugar tan anhelado. Pero hoy en día quiero también que tengamos la claridad de cómo este mundo, este siglo, genera sus propios estilos de vida.
Aquí tenemos dos estilos de vida. Uno, el estilo de vida que la palabra nos dice, nos instruye, nos da esperanza eterna, vida eterna. Por ese específicamente motivo nos da una esperanza eterna, por la vida eterna que Jesús nos otorga a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El ser Él mismo, las primicias de aquel que resucitó primeramente. Y esto es importante, amado iglesia. Le voy a poner dos cosas muy claras. Una, y lo vamos a tocar en otros días. Uno, es que todos los que murieron siendo testigos de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aún no han resucitado. Únicamente resucitaron aquellos que el Señor se presenta en una ocasión y dice la palabra que muchos familiares, muchos se levantaron de las tumbas. Ellos únicamente está esa expresión como evidencia de la resurrección de Jesucristo. Pero quiero también que veamos cómo este mundo se postula, cómo este mundo se preocupa por estar con una misión muy, pero muy importante para este mundo. Y la misión importante para este mundo es que usted y yo tengamos el estilo de este mundo. Tengamos una mente escasa, corta. Y mire, es importante tener claro un tema que muchas veces se obvia, se hace a un lado. Es como tabú, no se quiere tocar. O es como los cuentos y las fábulas, no se quiere hablar de ellos porque dan miedo, es terror. Y es el tema del humanismo. Muchos, de una forma ilusa, de una forma no correcta, no quieren enfrentar lo que verdaderamente es este siglo. Este siglo tiene como principio el humanismo. ¿Y qué es eso? Primeramente lo vamos a manejar así, a gruesa forma de dirigirnos hacia este tema. Y es que el humanismo es el egoísmo del hombre en contra de Dios. Ese es humanismo de una forma muy así extractada, muy concentrada. El humanismo es un movimiento en el cual se desarrollan filosofías, en el cual hay pensamientos de intelecto exclusivo de este movimiento, en lo cual tiene una cultura a la cual exige. El humanismo no pone una puerta con un acceso voluntario. El humanismo exige que si no estoy en esa línea de vida, verdaderamente estoy fuera de los parámetros aceptables de este mundo. Esa cultura, ¿verdad? Viene para dirigir los pensamientos de aquellos humanos, principalmente, que rechazan la autoridad de Dios. Cuando hablamos de autoridad de Dios, ya entra en el tema, se entremezcla el tema del sometimiento. Cuando hablamos del tema de que la humanidad no se quiere someter a la autoridad de Dios, es porque viene a tener pensamientos humanistas. Toda aquella persona, sin excepción alguna, que no profesa, que no se rinde a Dios, que no acepta el amor de Cristo, está tomando la cultura humanista. ¿Dónde surge esto de humanismo? ¿Y qué es el humanismo? Un poquito más en apertura. El humanismo nace muy aferrado a lo que es pensamientos griegos. Ya en el tiempo, a través de los tiempos, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, vemos como muchos se apartaron del sometimiento a Dios, iniciando por Adán y Eva. Ahí ya Eva, cuando come de la manzana, decide tener un pensamiento humanista. Ya no se sometió a la palabra,
no siguió las instrucciones de su creador, sino que permitió que otro pensamiento de este mundo, de este siglo, tomara la prioridad y se rinde a la petición, a la instrucción de la serpiente. Vemos que el humanismo no es nuevo. El humanismo ha traído diversidad de formas de presentarse a este mundo. Así que es importante, indiferentemente cuando nazca en la historia, si usted va a la historia, puede tener la percepción dentro de la historia, en la literatura, en diferentes escritores, que el humanismo data del siglo XIX. Pero eso es para ocultar toda la cantidad de tiempo que ya verdaderamente estaba obrando el humanismo dentro de este siglo. Esta cultura del humanismo, ¿verdad?, desarrolla una base en la cual ellos practican valores. Oiga bien, valores. El humanismo tiene valores, tiene sus valores específicos, valores de vida, valores que han sido creados y tienen la cualidad, ¿verdad?, o la calificación o la consideración de ellos, que estos valores deben de ser universales. Cuando se habla de valores, de pensamientos, de una base de cultura, de una base de intelecto, una base de filosofía y que deben de ser universales, ya se ve la tendencia de este mundo, hacia dónde nos lleva. Y que esas bases, esos valores, ¿verdad?, universales son inalienables. Óigalo bien, son inalienables. Mire, pastor, ¿pero qué significa inalienable? Yo sé qué significa universal, que es alrededor del mundo, el globo. Pero inalienables, ¿qué es? Bueno, el fundamento de inalienable en lo perfilado a una cultura, a un intelecto y a una filosofía, a valores que el humanismo ha desarrollado para dirigirse, para conducirse, para vivir, para ser aceptado. O sea que si nosotros no manejamos esos valores, esos principios, ese intelecto, esas filosofías, no somos aceptados por este mundo y por ende somos rechazados. A Jesús lo rechazaron. Hoy es día de Santa Cena. A Jesús le rechazaron el amor. Le rechazaron el amor incondicional que Él estaba dando a este mundo. Juan 3:16 nos expresa claramente, porque de tal manera amó Dios. ¿A qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios amó al mundo, aportó a su Hijo como la evidencia, como el pago por el pecado, por cada uno de las personas que están alrededor de nuestra tierra. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, Dios se expresó antes, sin ningún interés más que solo que recibiéramos el amor sublime, el amor incalculable, el amor que no se compara, el verdadero amor nos lo ha dado Dios a través de Cristo Jesús. Pero mire la humanidad, el humanismo habla que es necesario que se genere a través de la parte inalienable un dominio, porque la parte inalienable del humanismo habla que no se puede compartir la parte filosófica, la parte cultural y la parte intelectual. Yo no puedo darle a otra persona, ¿verdad? Eso es la base y es bien nocivo. Es como un veneno en una botella de leche. Es letal. Aquella persona que lo tome y lo beba definitivamente va a morir. Pero es atractivo. Para algunos puede ser la leche. Bueno, a mí no, en el caso a mí me fascina la leche. Tal vez a usted le fascina el jugo de naranja.
tal vez a otro le fascina el jugo de naranja con zanahoria, y sucesivamente todos tenemos diferentes gustos. Aquella bebida que a usted más le agrada, que usted puede saborear. Imagínese un buen vaso de esas jarras grandes con jugo de naranja a la vista, pero su interior contiene el veneno más letal, que aquella persona que accese a esa jarra y la beba definitivamente va a morir irremisiblemente. Por eso es que la humanidad, cuando fue contaminada en el Edén, los primeros humanos, Adán y Eva, fue vertido ese veneno de muerte, ese veneno de pecado. Nacemos en pecado, nos desarrollamos en un mundo, en un ambiente de pecado. Pero Dios mismo quiso que eso revertirlo, eso cambiarlo, eso verdaderamente detener el efecto de lo que es la muerte eterna. La parte inalienable nos habla que no sé, todo el conocimiento humano, del humanismo, no se puede transmitir a través de una herencia, no se puede transmitir a través de hablarlo, no se puede transmitir a través de indicaciones, no se puede transmitir a través de algo superficial. Oiga bien, esto inalienable en el pensamiento humanista. La única forma que se puede transmitir es que las personas tengan un guía espiritual. Ya les dio una pequeña referencia de muchas cosas que alrededor del mundo, muchos pensamientos, muchas religiones, ¿verdad? Mucho sincretismo brota, que tiene que tener un guía espiritual. Y ese guía espiritual es el príncipe de este mundo. Son los espíritus de este mundo. Ese es el guía espiritual. Ese es el único que puede revelar, ¿verdad?, a cada uno, óigalo bien, a cada uno si verdaderamente pertenecen a este mundo. Y esa es la labor de Satanás. Usted y yo ya lo sabemos. Amigo que usted está viendo esta palabra, debe reflexionar en qué camino anda y para dónde va. Y qué es lo que le espera al morir. Porque escrito está que el hombre muera una vez y después el juicio. Tanto usted, amado amigo, si no ha aceptado al Señor, y tanto yo, que lo he aceptado, ambos vamos a dar cuentas al Señor de nuestros hechos, de nuestras palabras. Un día, cuando partamos y ya no estemos en este cuerpo. Mire qué nocivo el pensamiento humanista y egoísta, porque hace que sutilmente está haciendo la función de convencimiento y el quiebre de la voluntad de la persona, de la humanidad, donde dice claramente que la parte inalienable habla específicamente en su espíritu de aplicación de sus pensamientos, de su intelecto, de su cultura, que nadie le va a poder compartir. Y eso, ellos dicen, yo no te puedo compartir mi fe, porque a mí me fue revelada por mi guía. Tú tienes que abrir tu mente. Ya sonó algo, hace años sonaba un programa ese, abre tu mente. Disponte en este instante. Deja de pensar en cosas y abre tu mente. Oye, qué tremendo, ¿verdad? En aquel tiempo decíamos, es la nueva era y eran muchas tendencias que venían. Venía con más fuerza, pero eso no es nuevo. Eso viene desde el inicio. La parte inalienable exige que nosotros nos rindamos a un espíritu, a un poder que no entendemos, a una persona guía. Estos son los espíritus de este mundo. Se manifiestan, la persona le pide ciertos detalles a estos espíritus, y como es en la esfera espiritual, estos detalles en la mayoría son concedidos. Y es ahí donde la humanidad es engañada, es seducida. Y no solo la humanidad,
también aquellos que tienen el título de hijos de Dios son seducidos a inclinar su corazón a la parte del humanismo. Esta corriente del humanismo surge más fuertemente dando una resistencia a la teología donde Dios es el creador de todo, donde Dios es poderoso, es el centro de la vida de la humanidad. Usted y yo, que conocemos ya un poquito de Biblia, podemos dar fe de esta declaración, que Dios es el Todopoderoso y es el centro de la vida de toda la humanidad, pues Él nos ha creado a nosotros y no nosotros a Dios. Esto es importante, amado hermano. Ya le voy a dar el versículo. Esto es importante que nosotros lo tengamos bien claro, que el humanismo, ¿verdad?, es el enemigo aférrimo. Los pensamientos humanistas es el enemigo aférrimo de las enseñanzas de Dios. No cree en Dios. El humanismo habla que el hombre es autosuficiente, que sí, ellos saben, ellos declaran que sí existe Dios, pero Dios nos puso en este mundo y se olvidó de cada uno de nosotros. Hago esta amplitud, esta introducción, amada iglesia, porque el versículo que hemos leído, Romanos capítulo 12, versículo 2, claramente al inicio, en su primera porción, nos dice: no os conforméis a este siglo. Hay un llamado a no conformarse. O sea que está dando la claridad, amada iglesia, que los hijos de Dios podemos llegar a estar siendo seducidos por este mundo. Y como hablamos sobre respecto que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, Salmos capítulo 100, versículo 3, tiene la contundente declaratoria en su palabra, que Él nos hizo, hablando de Dios, y no nosotros a nosotros mismos. Eso es importante. Estas personas, este pensamiento mundial, global, de las altas esferas, de las medias esferas y aún de las bajas esferas, tiene su cuna en distorsionar y rechazar todo lo que se refiere a la autoridad hacia nuestro Dios. Rechazar el amor de Cristo. Amada iglesia, esto es importante que lo veamos en este tiempo, en este día que es el día que Dios ha formado, el día que Dios nos dice: alégrense, gócense, porque yo estoy con ustedes. Es importante que nosotros podamos tener la claridad de a qué va nuestro ser. Vamos a ir más rápido. Es importante ver que realmente nosotros tenemos que tener la claridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? El versículo nos dice: no os conforméis en este siglo, que es una palabra dirigida a la iglesia. La iglesia no tiene que conformarse a las cosas de este siglo, a vivir una vida fría, a vivir un pensamiento ligero, a vivir una vida sin compromiso a Dios. Eso habla, a vivir una vida intermitente, hoy sí, mañana no. Eso no debe de ser, sino que lo contrario. Verdaderamente debemos de ver que al descuidar nuestra comunión con Dios, con el Señor, este mundo verdaderamente nos va a arrasar. Este mundo nos va a seducir. ¿Y por qué utilizo la palabra seducir? Porque muchos somos de una forma muy fácil de seducir. Mira, vamos a una fiesta. Ay, pero tengo culto. Mira, vamos a unos cheros, vamos a tomar unos cafés. Tal vez no es bebida alcohólica, es un café, es compartir con unos amigos. Ay, pero fíjate que hoy domingo. Mira, vamos a una carneada. Y ya es las 9 de la mañana. Y ahí está el Espíritu Santo. Pero tenés un compromiso conmigo. Y eso hace que verdaderamente la persona entre en un dilema. Me voy por la parte de este mundo, los deleites, los placeres,
o me voy por la parte de mi comunión con Dios? Porque muchas veces no nos queda entre semana aún congregarnos y estamos atentando con un día tan hermoso de poder ir delante del Señor. Verdaderamente el humanismo es falso y profesa herejías, cual usted se imagina. Hay una cantidad de herejías. Todas las religiones llevan a Dios. Esa es una peor herejía. Eso no existe. Dígame qué religión estaba en el momento en el cual Génesis 1:1 se expresa. Ninguna religión, ningún representante, ningún líder religioso estaba en ese momento. Solamente la presencia de Dios. Y su autoridad sobrenatural empieza a crear el mundo, el universo mismo. El sistema de este mundo tiene que estar, óigame bien, amada iglesia, el sistema de este mundo, usted y yo debemos de estar totalmente convencidos, pero totalmente y verdaderamente convencidos que es malo. Todo lo que obra en el pensamiento de este mundo es malo, es de muerte. Lo hace con una intención de extraviar el alma de cada persona mediante las tretas que constantemente se están vertiendo. Pero mire, en la Biblia, ¿dónde está eso? ¿Dónde está que este mundo vierte tanta mentira y que me quiere pervertir? Bueno, vámonos a la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Habla de los espíritus que tienen influencia en las personas, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga bien, de este siglo. Y Pablo nos advierte que no os conforméis a este siglo. Es en contexto. Pablo escribe Romanos y también escribe Efesios. Y esto, cuando el escritor habla de un tema en el siguiente libro, es porque lo está ampliando. Aquí ya nos está dando el antecedente de quién tiene el dominio en este mundo. Aquí hay una autoridad, y la autoridad son las legiones. Autoridad limitada, eso sí, es importante. No vayamos a tener mal concepto. Es una autoridad limitada. No os conforméis no debemos de conformarnos a este siglo. Porque este siglo da dolor, rencor, malicia, falsedad, envidia, egoísmo, afán, tribulaciones, injusticias, impiedad. ¿Cómo vamos a conformarnos a todo eso, amada iglesia? ¿Cómo vamos a cruzarnos de brazos y decir, por esto en nuestro país lo que está pasando? Mire, el coronavirus nos va a arrasar porque somos chiquitos. Ni Italia, que es grande, que es una potencia, puede, mucho menos nosotros. Es que usted y yo sabemos, amado hermano, que no es el tamaño del país, sino que es el Dios todopoderoso, sublime, alto, eterno, que está con el pueblo de Él, con el pueblo suyo. Usted y yo somos real sacerdotes y mire qué precioso testimonio en el cual tenemos. 2 personas ya se han recuperado. Y yo le dije el domingo anterior que cosas grandes y gloriosas y sobrenaturales íbamos a ver. Y esto apenas comienza. Vamos a ver cosas más grandes si usted y yo nos unimos siempre en oración. Este mundo nos extravía del camino de la vida eterna. Este mundo nos roba el derecho de vivir por la eternidad. Este mundo arrebata el privilegio de ver a nuestro Señor cara a cara cuando venga por su iglesia. Este mundo nos niega el vivir con nuestro Dios por la eternidad. Sí, hermano, ese es el humanismo. Ese es el pensamiento. Este mundo está negando la vida de miles de personas alrededor del mundo. Crearon un virus tan letal. Es una arma. Yo no sé por qué ninguna persona de autoridad a nivel del mundo se ha pronunciado. La ONU está callada. La OEA está callada. ¿Dónde están los derechos humanos en este genocidio? El genocidio más grande de la humanidad. Porque ha abarcado el globo.
¿No se ha hecho usted esa pregunta? ¿No se ha postulado esa evidencia tan palpable que está? Países como Ecuador están en caos, con muertos en la calle. ¿Quién lo hizo? Un pensamiento, un grupo de personas que teniendo capacidad financiera quieren más de lo que tienen. Hay en sus corazones la avaricia. Bien claro dice la palabra que el inicio de todos los males es el amor al dinero. A tal grado que no han valorado la vida como tal y están siendo juez y verdugos y deciden quién vive y quién muere. Cuando la palabra claramente nos dice que solamente Dios da la vida y solamente Él la quita en base a su autoridad. No es la humanidad. La humanidad pretende hoy en día ser Dios. Muchos han visto la descontaminación que se ha manifestado alrededor de toda la tierra. Muchos dicen de una forma que no es correcta que la naturaleza creó ese virus. Eso es una falsedad. Eso es un distractor para castigar a la humanidad por todo lo malo que ha hecho el humano a la naturaleza. Eso no existe. ¿Dónde sacaron eso? Cuando se habla que la tierra misma ha tomado el juicio, se habla ya de una tendencia que todo lo que está en la tierra es Dios y puede generar acciones divinas para castigar lo que es a la humanidad por todo lo que la han hecho pasar. Pero quiero que lleguemos a un punto en el cual usted y yo tengamos nuestra propia determinación hacia dónde vamos. Debemos de estar convencidos que día a día nuestro entendimiento debe de ser transformado. Mire, esto es bien importante. Dice la palabra, lo que hemos leído, dice que aparte que no debemos de conformarnos en este siglo, sino que dice, nos da la siguiente indicación, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué nos dice eso? Porque el humanismo constantemente, este mundo, sus vertientes, sus pensamientos constantemente están modificando, están renovando nuestro pensamiento. Mire, hoy en la madrugada estaba haciendo una meditación. Hoy domingo. ¿Qué cosas yo no he hecho o qué cosas no he consumido y no me hacen falta? ¿Lo ha pensado usted? No creo que tenga acceso a todas las cosas que usted antes comía. Hay grandes limitantes, ¿sí? Por disciplina, por obediencia, por miedo. Pero nosotros nos ponemos limitantes, por miedo a salir, por obediencia a lo que nos dicen las autoridades, por sabiduría, ¿sí? Hay muchas cosas que yo no he consumido y ¿sabe qué? No me hacen falta. No son necesarias. O sea, no es necesario que usted consuma todo lo que este mundo da en los pensamientos, en las instrucciones. Mira, hace esto porque fíjate que si no lo haces, aquí peligras en el trabajo. ¿Quién lo dice? Si es simplemente un vil mortal que le está diciendo, óigalo bien, lo estoy diciendo con palabras de autoridad. Simplemente esas palabras fueran vertidas por un vil mortal que no tiene más autoridad que la cual él debe generar sobre su vida. Él puede manejar su vida, pero no puede manejar mi vida, ni mucho menos su vida. ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado esos momentos que llegan a su pensamiento y dicen, no, es que tal persona dijo eso? ¡Ay, que lo diga! Pero piense usted lo que nos dice la palabra. Mayor es aquel que está dentro de nosotros que aquel que está en el mundo. Ese vil mortal está en el mundo y está sujeto a dar cuenta delante de Dios cuando muera. Hoy en día puede él tener muchas disposiciones, puede tener autoridad, puede ser un supervisor, puede ser el jefe, puede ser hasta el dueño, pero hasta él, sin ninguna restricción, se va a presentar delante de Dios, delante del trono blanco. Ya le hemos visto eso en la iglesia. Amado hermano,
No se conforme a las cosas que está presentando este mundo. No se conforme a las limitaciones. Por eso congréguese. Por eso comparta mutuamente entre la iglesia, entre amigos, entre hermanos. Hoy de nuevo retomo el tema. Evangeliza a su vecino, por favor. Hágale ver. Muéstrese como usted es un hijo de Dios. Con autoridad en medio de estas tinieblas. Amén. Eso es lo que nosotros somos guiados a estar dando día a día. Día a día debo de enfrentar mi pensamiento a los pensamientos de Dios. No mis pensamientos a los pensamientos de este mundo. Miren, hay tantos billones, óigalo bien, billones de dólares que se han invertido en publicidad para este virus a nivel mundial. Todo ese dinero hubiese utilizado para quitar en África la hambruna. Pero no, están subyugando a esos países. ¿Sí? Piénselo. Están decidiendo quién vive y quién muere. Porque el día a día de este mundo, ellos se esfuerzan por atraer el alma y restringirla a la vida eterna. ¿Usted cree que los espíritus no saben? Acuérdese del endemoniado Gadareno. Acuérdese de la declaración que fue dada a Jesús de parte de este endemoniado. Primeramente hay palabras que fueron dichas por boca de él. Y dijo, ¿por qué me atormentas? Si aún no ha llegado mi tiempo, mi día. La iglesia es el tormento de este mundo, de este humanismo. Porque dicta que hay un juicio que verdaderamente ya está ejecutado. Satanás ya está ejecutado su juicio. Y es culpable. Y tiene su periodo nada más. Las filosofías de este mundo, el intelecto, la cultura, quieren abrazar a cada uno. No solamente de los humanos que no tienen a Cristo en su corazón, sino que también quieren convencer a cada uno de los hijos de Dios que hay una mejor alternativa, que hay una mejor vida, la cual se puede vivir en vida. ¿Yo para qué quiero vivir glorias en vida si en mi muerte va a ser una condenación eterna? No tiene sentido eso. Pero mire, pastor, pero hay muchos que andan así, sí, porque han sido entrenegrecidos sus corazones y alejados de la verdadera vida, del verdadero camino. Antes iban a la iglesia, hoy ya no van a la iglesia. Sus corazones están totalmente endurecidos y solo Dios puede ablandar ese corazón. Así que de aquellas personas que conocemos, oremos por ellos, no los critiquemos, oremos, no juzguemos. Dejemos que Dios haga una obra sobrenatural. Claramente, este siglo es malo. Los pensamientos, la finalidad es mala. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice que Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Él se dio por nosotros. Y Él nos ha librado de esa maldad de este siglo. Entonces, ¿cómo nos libra el Señor de este siglo? Bueno, nos libra por medio de la obra sobrenatural. Usted y yo no podemos estar en la obra natural. Es limitada, es infructuosa, es lo que no debemos de hacer. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido por los hombres, que mueran solo una vez y después de esto el juicio. Nos habla que tenemos que presentar nuestras obras, nuestros actos y dar responsabilidad de cada uno de ellos. Salmos 10, 90, versículo 10 nos dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque es contado como preso nuestra vida. Tenemos una limitante en nuestra edad. Y en esa limitante no se manifiesta obra sobrenatural, se manifiestan nada más las limitantes del hombre. Pero Jesús
dice la palabra. Pero Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esto tenemos en Marcos capítulo 10, versículo 27. Esto es bien importante, amada iglesia. El renovar nuestro entendimiento nos habla que tenemos que tener la palabra vívida en nuestra mente, no las noticias. Mire, para mí fue un gozo escuchar el reporte de 2 personas que han salido de las circunstancias que estaban. Sus vidas han sido cubiertas. Dios ha tenido misericordia de esas vidas y Dios va a tener misericordia de las demás personas que estén ahí. Amado hermano, siga orando, le animo. Siga orando por el presidente, siga orando por las autoridades, siga orando por los opositores. Hay personas interesadas en este país, interesadas que mueran miles, que mueran cientos de personas. Estas personas tienen el pensamiento humano. ¿Cómo nos vamos a librar de este siglo? ¿Cómo nos vamos a librar de conformarnos? Transformando nuestro entendimiento. La facultad de la mente, el entendimiento habla de una facultad que tenemos que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea clara y determinada de la realidad. Muchos vivimos fuera de la realidad. Mire qué interesante. Si nosotros no renovamos nuestros entendimientos, estamos juzgados por nuestras mismas, por ser negligente, por nuestra misma negligencia. ¿Cuándo nos renovamos? ¿O cómo nos renovamos? Dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Guarde la palabra del Señor en su corazón, en su mente, practíquela, haga la obra día tras día. De esa forma vamos a renovarnos, de esa forma vamos a aprender cómo debemos de entender, vamos a tener el razonamiento correcto, vamos a tomar decisiones justas, vamos a formarnos en una idea clara y precisa de la realidad que estamos viviendo. Muchos están viviendo en la realidad que Dios mandó este juicio. Mire, leamos el Antiguo Testamento. Por favor, leamos. Y mire cómo Dios mandó juicios. No quedaba nadie. Saúl, por eso Dios le mandó un juicio. Porque él desobedeció. Él dijo que fuera muerto desde el niño hasta el anciano, sus bestias, y todo fuera quemado. Pero no lo hizo. Hoy debemos de erradicar, de quitar de en medio de nosotros todo aquello que tiene compatibilidad, tiene que ver con el mundo. Yo puedo estar en el mundo, estamos en el mundo, pero yo no puedo compartir todo lo que el mundo tiene. Su odio, su rencor, sus chambres, llevan y traen. El mundo así es. Yo no puedo manifestarme así, porque tiene que manifestarse otro espíritu. Miren lo que dice Josué 1, 5, 9. Léalo por favor ahí. Josué capítulo 1, versículo 5. No lo voy a leer ahorita por el tiempo, pero léalo por favor. Josué 1, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Cuando aprendemos, entendemos las razones, tomamos decisiones correctas y se tiene una clara perspectiva de la realidad de esta vida. Vivimos a través de Cristo y damos la gloria a Dios. Es importante, amada iglesia, que nosotros verdaderamente tengamos la decisión personal. Esto habla que usted y yo vamos intencionalmente a tener lo que es un paso de fe hacia renovar nuestro entendimiento. Su hermano en Cristo no puede influir en usted. Puede compartirlo en versículos, pero únicamente usted y yo somos los que verdaderamente podemos ser renovados en el poder de su palabra. Cuando somos renovados, dice la palabra acá que estamos leyendo en Romanos capítulo 12. Mire lo que dice la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire qué importante, ¿por qué tenemos que renovarnos? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
que sea agradable y perfecta. No podemos nosotros, amada iglesia, tener en nuestro ser una renovación, un entendimiento de la voluntad de Dios. Y a eso iba cuando les mencionaba que muchos piensan que hoy es un juicio de Dios. Esto no es un juicio de Dios. Esto es la obra humanista. Lo que usted y yo estamos viendo es la obra humanista que se ha desarrollado alrededor del globo terráqueo. Manejar vidas, decir quién vive y quién no vive, decir cuánta población debe de haber en cada país y cuánta población no, para que las riquezas se repartan en aquellos que tienen el poder. Qué tremendo, ¿verdad? El amor del dinero, el principio de todos los males. Qué tremendo, iglesia. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que ver claramente. Pero eso únicamente dice la palabra que tenemos que tener la claridad de hacer un culto racional. Y un culto racional viene a través de lo siguiente. ¿Qué es racional? Para ir terminando, ¿qué es racional? Bueno, es la razón. Lo racional es que tiene el entendimiento, es usado una forma objetiva, bíblicamente, para enfrentar las circunstancias que día a día experimenta el cristiano. Un individuo que es racional, él reacciona correctamente en base a los principios bíblicos. El raciocinio está anclado, está sujetado a la voluntad de Dios. Por eso esta persona va a poder tener la claridad cuál es la voluntad de Dios realmente. La voluntad de Dios en estos momentos, amada iglesia, es que usted y yo oremos, clamemos, discipulemos a nuestros familiares, porque no sabemos el día ni la hora en que nuestro amado Señor va a venir por su pueblo. Hay un caos alrededor. Pero también hay importante, dice la palabra que todo esto va a acontecer, pero antes de que esto acontezca, lo que va a surgir es la apostasía, el espíritu de apostasía. Y esto usted y yo sabemos que únicamente va a ser la iglesia misma, los que conocemos, los que hemos andado en el camino recto. Va a haber un momento que muchos se van a torcer, muchos se van a ir por sus pensamientos guiados por el humanismo. Le van a dar el beneficio de la duda al humanismo. Veamos pues qué sucede con este pensamiento. Veamos qué sucede ahora pues, que ya tomaron la decisión, ¿verdad?, de que regulen la población a nivel mundial. Veamos qué sucede. No, eso es aceptar, hermano iglesia. Eso es rendirse antes de prestar guerra, oposición en contra de las cosas que no son justas. ¿Qué dice la palabra acerca de que nosotros, o cómo nosotros podemos renovar nuestro entendimiento? Salmos nos dice lo siguiente. Salmos capítulo 16, versículo 11, nos dice lo siguiente. ¿Cómo podemos renovarnos? Ya hablamos que la palabra también nos dice con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Dice también Proverbios, bien conocido, 22, que nos dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, el camino de Dios. Mira lo que nos dice Proverbios: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la diestra de Dios está su palabra, porque con su derecha escribió las leyes en las tablas y le fueron dadas al pueblo de Israel. Simbolismo de la palabra soberana que tenemos nosotros, el manual de fe y de conducta de cada hijo de Dios. Sigamos este manual renovándonos específicamente. Salmo 51:10 dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De esa misma forma es que nos vamos a renovar a través de la palabra de Dios. Y para concluir esta hermosa predicación, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué tremendo esto, amada iglesia. Dios guardará en perfecta paz nuestras vidas, guardará todo lo que es nuestros pensamientos, todo lo que venga. Él se va a encargar, no va a haber ningún dolor, no va a haber ninguna preocupación, no va a haber ningún temor, no va a haber ninguna incertidumbre. Él va a guardar cada pensamiento y nos va a dar certeza y paz en medio de lo que acontezca, cómo acontezca y en el momento que acontezca. ¿Por qué hemos de temer? Pero tenemos que dar un paso nosotros. Y esto para concluir. Si este paso no lo damos, en vano ha sido, amada iglesia, lo que he predicado. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es Gálatas 20, capítulo 2, versículo 20 nos dice. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debo tomar la decisión de crucificarme con Cristo. Hoy es el día de Santa Cena. Debemos de conmemorar, recordar, traer vivamente a nuestras vidas el sacrificio glorioso, el amor expresado allí en la cruz del Calvario. Pero también debemos de traer a mente, a nuestro ser, abrazar que Él no solamente murió, sino que también resucitó. Él ha resucitado, amado hermano, amado amigo. Cristo vive y vive eternamente para siempre. Está sentado a la diestra del trono del Padre. Es importante, amada iglesia, amado amigo, que nosotros tengamos la claridad de que nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros. Como ya leímos en el versículo anterior, que nosotros no nos hemos creado nosotros mismos, sino que Dios nos ha creado a nosotros. Hoy es día de Santa Cena, sí, amada iglesia. Pero si no tenemos una mente, un ser renovado, en vano es tomar la copa y comer el pan. Muchos no toman los elementos de la Santa Cena. Y esto es duro. Porque puede ser que sus vidas aún siguen abrazando al pensamiento humanista. Y dando que el pecado que están viviendo, Dios no lo puede perdonar. Y por eso no son dignos. Pero han sido mal instruidos, por cierto. Porque dice la palabra que antes de tomar, no dice que lo están negando, debemos de examinarnos nosotros mismos. Amada iglesia, es tiempo que usted y yo nos examinemos delante de la palabra, delante del Espíritu Santo, delante de la presencia de Dios. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Se ha conformado a este siglo. Hay peligro de conformismo. No, está bien así, no. Ya me conformé, ya no tengo muchas ganas de ir a la iglesia, que yo me siento bien en la casa. Sí, yo pensé que iba a ser diferente. Eso es lo sutil, el humanismo. Así que le pido, amada iglesia, que tome la decisión que está en Gálatas y que Pablo decidió tomar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí estamos conmemorando, ahí estamos recordando, ahí estamos anhelando la venida de nuestro amado Señor. Vamos a hacer una pequeña oración. No hay elementos de Santa Cena hoy. Es cierto, físicamente. Pero hay un elemento que pertenece a la Santa Cena. Y es el poner nuestro corazón delante de Dios. Es rendirnos nuestra vida. Es ser agradecidos y decirle gracias, Señor, porque tú te diste en la cruz por nosotros. Gracias porque diste tu cuerpo. Gracias porque diste tu sangre por pago nuestro. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias a Dios porque nos permites ahora acercarnos al trono de la gracia
Y Padre, aquellos que nos acercamos al trono de la gracia, Señor, esperamos hallar oportuno socorro, Señor, para nuestras vidas, Señor, para nuestro ser, Padre. Gracias, Señor, porque un día tú verdaderamente fuiste dado allí. Tú te diste personal. Dice tu palabra que nadie te mató. Tú decidiste dar tu vida por causa nuestra, Señor. Gracias, oh Dios. Estamos agradecidos, oh Dios, porque nos has dado lo mejor a nosotros, tu vida, a tu Hijo unigénito. Gracias, Padre, porque nos has dado lo mejor hoy en día al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Gracias porque hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndote que nos perdones nuestros pecados, que nos limpies, que nos laves, que transforme nuestros pensamientos, nuestros actos, que sean los actos que a ti te agradan, no los actos mezquinos de este mundo, no el fruto de este mundo, sino el fruto del Espíritu que sea vertido a través de nuestra vida hacia los demás. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Sabemos que pronto, un día, tú volverás por tu iglesia. Mientras tanto, renueva nuestros entendimientos. Mientras tanto, danos fuerzas para vivir justa y piadosamente, crucificados en Cristo Jesús, sometidos a tu palabra por voluntad propia. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Padre, pido tu bendición para tu iglesia, en cada uno de sus hogares, Señor, para cada uno de sus familiares, Señor, para sus vecinos. Pido tu bendición, Señor, seas tú obrando en medio de cada uno de tus hijos, Padre. A ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga, amada iglesia. Gloria a Dios.